invitado de hoy. Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana y 43 minutos. Vamos a conversar hoy día lunes 22 de noviembre de 2010 con el ingeniero Luis Alberto Salvador Albán, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El primer tema, Luis Alberto, bienvenido, buenos días. Una vez aprobado ya en el Pleno de la Asamblea Nacional el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, ¿qué evaluación ha meritado por parte de la Cámara? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días para todos los radioescuchas. Lo que hemos venido sosteniendo nosotros a través de las distintas ruedas de prensa y además asistencias en el seno de la Comisión de la Asamblea Nacional es que hay varios elementos que deben de ser considerados para que un código de la producción, que es considerado como una buena señal por parte del gobierno frente a la necesidad de complementar al sector público en todo su proyecto de inversión y de desarrollo con el sector privado y lo que esto significa para el país. Creemos que es muy importante tener presente que la inversión nacional o extranjera no se siente atraído por un simple decreto. Es la suma de una serie de mensajes que complementan a este código de la producción, que como decimos es una primera buena señal desde el punto de vista conceptual, pero que requiere justamente de los otros elementos como la seguridad jurídica que tanto se exige y se demanda en este país para mañana poder tener la tranquilidad de lo que estoy aplicando es válido. Me explico con un pequeño ejemplo sobre la seguridad jurídica. Se habla en varias frentes de que efectivamente este Código de la Producción tiene vicios de ser inconstitucional porque trata varias materias, es decir, la misma transitoria segunda habla de legislar y reglamentar las distintas materias de este código. Presumamos que en un mediano plazo, antes de los 5 años, que es más o menos el marco por el cual regirían los incentivos que plantea este Código de la Producción, hay un cambio en la conformación del Tribunal Constitucional y decide alguien demandar la inconstitucionalidad de esta ley. Resulta ser que ese nuevo Tribunal Constitucional, que ya no tendría la mayoría del gobierno, podría eventualmente tomar una decisión y decir efectivamente es inconstitucional, en cuyo caso todo el andamiaje que se ha establecido frente a estos beneficios se podría venir abajo. Entonces la tranquilidad para el inversionista de que esto va a darse, porque se va a dar y se va a mantener durante los 5 años, es fundamental. Es algo que todavía tiene el Ejecutivo oportunidad de corregir. Dentro de esta primera exposición, Luis Alberto Salvador, y para darle más contexto al asunto, esto no es un asunto exclusivamente de producción, de comercio e inversión, es decir, económico, sino también hay un contexto que hoy vivimos en la parte política. Hemos escuchado al presidente de la República, y estábamos comentando sobre este tema en la intervención del sábado, que el modelo de desarrollo en Guayaquil, él no explica si es modelo de desarrollo urbano o modelo de desarrollo económico, que no le compete a los municipios, sino como competencia, de acuerdo a la Constitución, al gobierno central. Sin embargo, dice que es que en Guayaquil ha fracasado el modelo de desarrollo, por eso hay el desempleo. Ustedes como industriales, es obvio, han analizado todo un proceso político que vive el país, han trabajado, han contribuido, por decir así, con sugerencias para que este Código de la Producción cumpla realmente la expectativa de generación de empleo, que es el fundamento y por el cual nuestros amigos oyentes están interesados en este diálogo, en esta conversación. En ese sentido, ¿qué respuesta hay cuando el presidente de la República dice que en Guayaquil el modelo de desarrollo ha fracasado por parte de los industriales? Yo creo que hay una interpretación distinta al mensaje, que yo no lo escuché, por cierto, respecto al modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo de la ciudad en los aspectos urbanos, de aseo, urbanísticos, etcétera, es un modelo que está definitivamente reconocido a nivel internacional como exitoso desde todo punto de vista, ¿no? Desde la provisión de necesidades básicas hasta la mejora estética de la ciudad en cuanto a áreas verdes, urbanísticos, etcétera. Yo creo que eso
es bastante difícil de desconocer en cuanto al desarrollo propio de la ciudad. Tanto es así que los mismos guayaquileños han ratificado más de una vez a través de la votación la gestión hecha por el alcalde y por el modelo, digamos, en persona del alcalde. Entonces, el problema de desempleo realmente se origina en otras fuentes. Es un problema del modelo de negocio. Y lo que pasa es que en Guayaquil el desempleo es mayor por varias razones. Primero, porque es el país más, la región más industrializada del Ecuador. Segundo, porque definitivamente es el de mayor población. Tercero, aquí no hay burocracia. Aquí hay pura actividad privada. Por lo tanto, en Quito o en otras ciudades donde sí hay burocracia importante, que es la segunda ciudad más poblada, definitivamente todos sabemos a través de las estadísticas presentadas por el mismo gobierno que el incremento de la burocracia ha sido significativamente mayor que el incremento que se ha dado en los sectores privados. Las estadísticas nos dicen que más del 75% del empleo formal lo contribuyen las empresas privadas y por ende en Guayaquil es donde más empresas privadas hay. Entonces es donde más se están sintiendo y por otro lado Guayaquil está plenamente industrializado. Entonces hay sí una seria preocupación en cuanto al desempleo, pero no tiene nada que ver, en mi opinión, sobre el desarrollo propio de la ciudad en lo que corresponde a lo urbano. Precisamente por el artículo 271 de la Constitución, la competencia es exclusiva del gobierno central. La Constitución habla del Estado central. En numeral 1, además de la protección interna, orden público, defensa nacional, el numeral 5, la competencia exclusiva del gobierno, la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento. El numeral 6, las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Y el 11, quiero destacar, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Precisamente por esto nace la necesidad del Código de la Producción, que ustedes ven en principio que es necesario para reglamentarse. Pero en este sentido, ustedes ya habían emitido un criterio sobre 4 observaciones. Y quiero conversar sobre este tema. ¿Por qué? Porque ya luego en el Pleno, en el segundo debate, le han hecho algunas modificaciones al proyecto de ley que está ya aprobado en el Pleno y en las manos del presidente. El primero dice que dicho código, lo dice la Cámara de Industrias Guayaquil ante el primer borrador del proyecto, que dicho código no es suficiente para lograr la dinamización de la economía ecuatoriana. El código no resta, pero no suma en la medida en que es necesaria para reactivar el país. Vamos de forma ya más puntual, como representante de la Cámara de Industria de Guayaquil, ¿en qué no apoya, en qué no suma este Código de la Producción para que haya el desarrollo económico? Mencionábamos hace un momento nuestra preocupación por el tema de la seguridad jurídica. Por otro lado, el incorporar el salario digno en este Código de la Producción creemos que es un error de forma y de fondo, porque desgraciadamente el salario digno, más allá de generar expectativas positivas, van a ser expectativas negativas frente a los empleados. La canasta básica y el número de perceptores puede variar en cualquier momento en función de lo que el INEC determine, en tanto en cuanto el salario digno va a variar en la medida que esos dos índices que lo determinan varíen. Resulta ser por demás peligroso que se incorpore el concepto en este Código de la Producción, por varias razones. La primera, y más importante diría yo, porque crea falsas expectativas frente a los trabajadores, generando un caldo de cultivo para posibles conflictos laborales. No va a haber la tranquilidad del caso. Más allá de que la misma ministra Celi, que ha sido una excelente interlocutora entre el sector público y privado frente a este Código de la Producción, reconoce que más del 90% de las empresas formales pagan ya el salario reconocido como el salario digno. Desconocemos entonces cuáles son las causas para haberlo incorporado en este código. El segundo elemento es que no permite determinar, en el sector industrial sobre todo, el costo real que tiene la mano de obra, componente importantísimo dentro del proceso de producción. Yo destacaría esos dos como para iniciar. Cuando hablamos del salario digno, yo encontré una ambigüedad, por lo menos, o no muy claro lo que
propone para el salario digno. Ahí hablaba de los componentes, 13º, 14º, y el tema también de las utilidades, entre otros elementos, ¿verdad? Creo que son 7, 8. Según el presidente de la mesa de lo económico, Francisco Velasco, manifestaba que solo eran referentes, que no era que se iba a mensualizar la utilidad ni tampoco el décimo. Es correcto. Es correcto. Es decir, esto es entonces a lo que ustedes se refieren cuando hablan de falsas expectativas por parte del empleado, que va a creer que le van a pagar el sueldo mínimo 337 cada mes, mensualizándole utilidades. Es correcto. Entre otras cosas, lo que se determina para efectos de cálculo es mensualizar el ingreso anual, es decir, los ingresos totales del año dividido para 12, incluyendo todos esos elementos o componentes que usted mencionaba, se incorporan en el cálculo, y si ese valor es inferior a 337, la diferencia hay que cancelarla multiplicado por 12 veces. Ese es básicamente una fórmula de cálculo, pero más allá de eso, va a haber años en los que un negocio pueda tener la capacidad de cubrir esa diferencia entre el salario digno y el salario que percibe el empleado, y hay otros que no. ¿Qué pasa entonces? Más allá de que se aclara perfectamente en el código que no es un derecho adquirido, pero no deja de generar expectativas. Hoy yo sí recibo, mañana no recibo. ¿Cuál es mi posición? ¿Voy a cuestionar a la administración? ¿Qué voy a hacer yo como empleado para reclamar que me paguen el salario digno? Ya, entonces que quede claro. Primero, que no es que va a recibir la utilidad mensualmente el empleado. Así es. En cada uno de los sueldos por mes, sino que se calcula igual que siempre a fin de año, y si ha habido una diferencia también en la mensualización, solo para el cálculo, el 13º lo van a cobrar en diciembre. Queda clarísimo, ¿verdad? Ahora, dentro de este tema, ya tratando de ampliar un poco más, acá habla el tema laboral. Ustedes habían hecho la observación que no incorpora elementos que contemplen las particularidades de los distintos sectores, pero también ustedes observaban el incentivo que van a recibir provincias u otras zonas del país, y no la ciudad de Guayaquil y no la ciudad de Quito. ¿Cómo se ve esto para el incentivo a hacer las inversiones? Si justamente estamos diciendo que en Guayaquil hay desempleo, ¿cómo hacer para que vengan más inversionistas a la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo van a lograr que se pueda generar más empleo si esta limitante lo impediría? De acuerdo. Solo quiero complementar el tema anterior del salario digno. El mismo sector sindical y que representa a los trabajadores se opone al salario digno tal como está planteado, ¿no? Y más allá de que se contraviene una norma firmada por el país y reconocida de la OIT respecto al diálogo tripartito, en que el sector público, trabajadores y empleadores se deben de sentar a definir todas estas cosas. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que se ha hecho un esfuerzo adicional, no suficiente, pero sí adicional, para incorporar a Guayaquil y Quito en otra serie de beneficios generales. En este momento estaría excluido Guayaquil básicamente de recibir los beneficios que se refieren específicamente a nuevas inversiones en uno de los 5 sectores que da acceso a la exoneración del impuesto a la renta durante 5 años, así como el anticipo. Entonces, sí se incluyó a Guayaquil y Quito en una serie de beneficios que antes estaban incluidos, pero sigue estando fuera. ¿Por qué? Porque básicamente los proponentes de esta ley atribuyen a una saturación de las ciudades de Quito y Guayaquil, y que necesitan rescatar las zonas marginales de las ciudades, justamente para incorporar estas zonas en el sector productivo y atraer la inversión, y por ende todo lo que esto conlleva, energía eléctrica, vías de acceso, etcétera, etcétera. Resulta paradójico, como usted bien dijo, que se excluya a Quito y Guayaquil, siendo Guayaquil la ciudad de mayor desempleo en el país, de este beneficio también, donde además debemos reconocer que se ha hecho un esfuerzo especial en dotar de infraestructura general complementaria para una industria, llámese vías de acceso, energía confiable, es decir, todo el tiempo y sin variaciones, no acceso a servicios de teléfono, agua, que son fundamentales para que una empresa industrial se desarrolle, vías de acceso y de comunicación de transporte público para que los empleados puedan transportarse hacia y desde sus lugares de trabajo,
el acceso para los proveedores en la época invernal, en fin, una serie de facilidades, y resulta